Oh, ¿qué es esto? ¿Una nueva notificación del grupo de organización del computador? ¿Que hay que hacer un nuevo video? Tengo que decirle a los muchachos. Muchachos, hay que hacer un nuevo video para la organización del computador. Angeli, comienzas tú. Hola, soy Angelita Yabó y vamos a hablar sobre los componentes del computador y sus procesadores. Nuestro grupo está conformado por Jesús Pérez, Janiret Hernández, José Castillo y mi persona. En lo primero que tenemos de los componentes del computador es el computador mainframe, que es prácticamente una unidad central. Es una computadora utilizada principalmente por grandes organizaciones para aplicaciones críticas y procesamiento de datos masivos. Una computadora central es más grande y tiene más potencia de procesamiento que algunas otras clases de computadoras, como microordenadores, servidores, estaciones de trabajo y computadoras personales. La capacidad de una unidad central se define tanto por la velocidad de su CPU como por su gran memoria interna y su alta y gran capacidad de almacenamiento externo. Ahora, ¿qué es el CPU? Y no, el CPU no es el cajoncito que nosotros llamamos CPU. El CPU es la unidad de procesamiento central, el elemento de la computadora responsable de interpretar y ejecutar muchos de los comandos de otros elementos del hardware y del software. Por eso se le conoce como el cerebro de la computadora. Interpreta las entradas de usuario y envía a la computadora como señales electrónicas y traduce estas señales en un resultado que el usuario pueda leer. Entre otros elementos de la computadora tenemos a la tarjeta madre, la memoria RAM, el monitor, el teclado, el ratón, la tarjeta de video y el disco duro. Ahora, ¿qué es un bus de sistema? Para que las unidades más importantes de una computadora puedan comunicarse entre sí, existe un elemento que las interconecta, llamado bus de sistema. Físicamente, el bus de sistema es un conjunto de cables. Este bus se encuentra separado de tres canales que se manejan respectivamente direcciones, datos y señales de control, las cuales permiten al procesador comunicarse con los demás dispositivos de microcomputador, tales como la memoria y otros dispositivos. El sistema binario. El sistema binario en matemáticas y en informática es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente cifras 0 y 1. Se utilizan las computadoras debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, lo que hace su sistema de numeración natural sea binario, por ejemplo, 1 para encendido y 0 para apagado. En las unidades de medida tenemos al byte, tenemos al kilobyte, al megabyte, al gigabyte, el terabyte, el petabyte, el exabyte, el yottabyte y el zettabyte. Ahora los dejo con mi compañero Jesús Pérez. Muchas gracias, Angeli. Buen día, mi nombre es Jesús Pérez y hoy voy a empezar hablando sobre lo que es el formato de instrucciones. El formato de la instrucción es un conjunto de especificaciones que indican cómo deben ser interpretados el patrón de bits de una instrucción de máquina para lograr su ejecución dentro del computador. El formato de la instrucción nos indica cuál es el código de operación y cuáles son los operandos de la instrucción específica, tanto explícita como implícitamente. También tenemos los modos de direccionamiento. El modo de direccionamiento inmediato es la forma más simple de direccionamiento. El operando es parte de la instrucción y, por lo tanto, ninguna referencia de memoria distinta de la instrucción es requerida para recuperar el operando. Este modo es rápido y se puede utilizar para definir constantes o establecer valores de variables iniciales. Este modo tiene un alcance limitado, ya que es limitado al tamaño del campo de dirección, que para la mayoría de los conjuntos de instrucciones es pequeño en comparación con la longitud de palabra. Otros modos de direccionamiento que encontramos son el directo, el indirecto, el de registro indirecto, de desplazamiento y también de pila. Por otro lado, tenemos el bus de datos. Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Para la informática, el bus es una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento, es decir, CPU. En otras palabras, un bus de datos es una autopista o canal de transmisión de información dentro de la computadora que comunica a los componentes de dicho sistema con el microprocesador. También tenemos el bus de control, que son un conjunto de señales que se usan para sincronizar las actividades e transacciones con los periféricos del sistema. También llamado como bus de sistema, se encarga de administrar la forma en que serán encarados los procesos a llevar a cabo. El procesador los utiliza para enviar comandos.
Y por último tenemos el bus de direcciones. Este es un bus unidireccional debido a que la información fluye en una sola dirección, de la CPU a la memoria o a los elementos de entrada y salida. La CPU sola puede colocar niveles lógicos en las n líneas de dirección, con la cual se genera 2n posibles direcciones diferentes. Formato de instrucciones. El formato determinará la longitud en bits de las instrucciones y los campos que codifican el valor de los factores citados. En general, una instrucción se compone de los siguientes campos: código de operación, operandos fuente, operando destino o resultado e instrucción siguiente. El CO, es decir, código de operación, determina la operación que se realiza sobre OP1, OP2, entre otras. El resultado se deja en OPD. Lo normal es que el número de operandos fuente de un repertorio no pase de 2. La dirección de la instrucción siguiente queda implícita en todas las instrucciones, ya que se trata de la instrucción siguiente del programa, salvo en las instrucciones de ruptura condicional o de condicional de secuencia. También tenemos los tipos de datos. Cuando hablamos de tipos de datos o simplemente tipo, nos referimos a un atributo que se indica al computador respecto a la naturaleza de los datos que se dispone a procesar. Esto incluye delimitar o restringir los datos, definir los valores que se pueden tomar, qué operaciones pueden realizar con ellos, entre otros. Algunos de estos tipos de datos son caracteres, caracteres Unicode, numéricos o booleanos. Los caracteres son dígitos individuales que se pueden representar mediante datos numéricos, letras u otros símbolos. Los caracteres Unicode son los que pertenecen al Unicode, que es un estándar de codificación que permite representar más eficazmente los datos, permitiendo así hasta 65.535 caracteres diferentes. También tenemos los numéricos, que pueden ser números reales o enteros, dependiendo de lo necesario. Y por último, los booleanos, que representan valores lógicos, de verdadero o falso. Por último, hablando un poco sobre las interrupciones, decimos que se trata de un mecanismo que provoca la alteración del orden lógico de ejecución de instrucciones. Esto significa que cuando ocurre una interrupción, la próxima instrucción a ser ejecutada no es la que corresponde a la secuencia lógica de instrucciones del programa que se está ejecutando, que vendría a ser la apuntada por el IP, sino que dicha secuencia se modifica y pasa a ejecutar otra instrucción. Concretamente, la primera de la rutina de servicio de la interrupción correspondiente al pedido atendido. Y eso fue todo. Muchas gracias y les dejo con mi compañera Janiret Hernández. Hola, mi nombre es Janiret Hernández y voy a exponer varios puntos, comenzando por qué es un procesador. El procesador es el cerebro del sistema, justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le dan a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de la computadora. El procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, dado a que se les exige a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen más rápidas y de forma eficaz. Su evolución no ha sido solo interna, sino que también su forma externa fue modificada. Los fabricantes de procesadores de PC más populares son Intel y AMD. ¿Qué es una microarquitectura? En computación, una microarquitectura es una descripción del circuito eléctrico de una computadora, de la unidad central de proceso o del procesador digital de señal, que es suficiente para describir completamente el funcionamiento del hardware. La microarquitectura y la arquitectura de conjunto de instrucciones constituyen la arquitectura de computadora. Ahora hablaremos un poco sobre la unidad de control. La unidad de control es la parte del CPU que realmente hace que las cosas ocurran. Emite señales de control externas al CPU para producir el intercambio de datos con la memoria y los módulos de entrada y salida. También emite señales de control internas para transferir datos entre registros, hacer que la unidad aritmética y lógica ejecute función concreta y regular otras operaciones internas. Ahora hablaré un poco sobre la unidad aritmética y lógica.
En computación, la unidad aritmética y lógica o unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU, es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas de suma y resta y operaciones lógicas. Por muchos, los circuitos electrónicos más complejos son los que están construidos dentro de los chips de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos un ALU muy complejo y potente. Ahora seguiré con el tema de encapsulado. El encapsulado es parte de un microprocesador que rodea a la oblea de silicio en sí. Para darle consistencia, impedir su deterioro, por ejemplo, por oxidación con el aire, y permitir el enlace con los conectores externos, que lo acoplarán a su zócalo o a la placa base. Por último, hablaré sobre el procesador de un solo núcleo. Este tipo de procesador más básico presenta una unidad de control y una unidad lógica aritmética. La unidad de control realiza operaciones y ejecuta instrucciones, mientras que la unidad aritmética y lógica realiza los cálculos matemáticos. Un procesador de un solo núcleo también contiene caché, que es una pequeña cantidad de memoria rápida incorporada en el procesador. El caché no se considera parte del núcleo de procesamiento. Ahora las voy a dejar con mi compañero José. Buenos días, mi nombre es José Castillo. Yo les vengo a hablar sobre el zócalo, el chipset, la memoria caché, tipos de procesadores, marcas y los procesadores más actuales en el mercado. El zócalo de CPU o socket en inglés es un tipo de zócalo electrónico, sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar el microprocesador sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Por ello se utilizan equipos de arquitectura abierta donde se busca que haya modularidad en la variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo, como sucede en las videoconsolas. Chipset. Básicamente, chipset es el nombre que se le da al conjunto de chips o circuitos integrados utilizado en la placa madre y cuya función es realizar diversas funciones de hardware, como control de los bus, PCI, AGP y el antiguo ISA, control y acceso a la memoria, control de la interfaz I/O y USB, timer, control de la señal de interrupción IRQ, IDM y DMA, entre otras. Memoria caché. En la informática se conoce como memoria caché o memoria de acceso rápido a uno de los recursos con los que cuenta una CPU, Central Processing Unit, o sea, unidad central de procesamiento para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados en un buffer especial, es decir, en una memoria auxiliar. Tipos de procesadores. Actualmente, Intel y AMD son las únicas marcas de procesadores para ordenadores de uso doméstico. Sin embargo, si entramos en el reducido sector de los superordenadores, nos daremos cuenta que existen CPUs muchísimo más potentes diseñadas para trabajos específicos, como por ejemplo la IBM Power 9, Sunway SW26010 y Matrix 2000. Todos son utilizados para superordenadores a nivel científico o médico. Marcas. En cuanto a la comercialización de ordenadores, el consumidor promedio conoce a Intel como la mejor empresa de procesadores del mundo. Sin embargo, esto no significa que Intel sea la mejor marca, sino que es la más conocida. Intel es un fabricante de procesadores que tiene una gran alianza con Microsoft, la creadora de Windows. Por otro lado, son los chips oficiales de los ordenadores de Apple. En definitiva, es una marca que prácticamente copa el sector de los ordenadores personales. Tiene gamas para todo tipo, desde los M3 para ultrabooks hasta la familia Intel Core X para servidores o tareas muy pesadas. Ofrece soluciones para casa y para empresas, lo que supone abarcar casi todo el mercado de ordenadores. Fuera del sector profesional encontramos a AMD como la única competidora de Intel, enfocándose en la relación precio-rendimiento. Como los procesadores de Intel siempre han sido más caros que los de AMD, esta empresa se ha enfocado a ofrecer precios competitivos sin renunciar al rendimiento. El objetivo de AMD principal eran las oficinas y los gamers, pero después se fue al mundo de los servidores y ya a computadoras más profesionales, por así decirlo, tanto de diseño como música, y para usted contar. En 2017 AMD lanzó su gama de procesadores Ryzen, dando un golpe en la mesa y poniendo a Intel en serio apuro porque sus procesadores eran mucho más caros y ofrecían poco más que la gama Ryzen. La lucha entre ambas empresas beneficia a los consumidores. La lucha para ver qué marca es mejor sigue en curso en la actualidad, con la 10ª generación de Intel y la 5ª de AMD, siendo esta última la que lleva mayor ventaja en rendimiento y precio en la actualidad. Habrá que esperar la 11ª generación de Intel para ver si pueden superar a AMD o seguirán atrás de ellos. Entre los procesadores más actuales tenemos la familia Ryzen 5000, compuesta por
Ryzen 9 5950X con 16 núcleos, 32 hilos, el Ryzen 7 5800X con 8 núcleos, 16 hilos, el Ryzen 5 5600X con 6 núcleos, 12 hilos. Y de parte de Intel tenemos el i9 10900K con 10 núcleos, 20 hilos, el i7 10700K con 8 núcleos, 16 hilos, el i5 10600K con 6 núcleos, 12 hilos, y por último el i3 10320 con 4 núcleos, 8 hilos. Eso ha sido todo por nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.